gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará.
reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Oh, cantar. Bendiciones donde quiera que nos esté viendo, se esté conectando para escuchar esta reflexión. El llamado de Dios, cuando consideramos la vida en términos de vivir para Dios y seguir al Señor, caemos en la cuenta de un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de amor, que siempre ha estado pendiente de su creación, por supuesto de su criatura, la corona de la creación, y por consiguiente un Dios que en su deseo de bendecirnos y estar con nosotros y caminar con nosotros, está continuamente haciendo un llamado al corazón de todo ser humano, al corazón de su pueblo. Así que esta reflexión, así le puse, el llamado de Dios. Cuando leemos los primeros capítulos de Génesis y particularmente el capítulo 3, una vez Adán y Eva fallaron, pecaron, desobedecieron a Dios, nos encontramos con un Dios que se acerca, que él busca a su criatura, que busca a Adán y Eva, y habiéndose ellos escondido, por supuesto entendemos en el conocimiento de Dios y el hecho que Dios lo llena todo, lo sabe todo y lo mira todo, que él sabía dónde estaba, pero que inmediatamente hace una pregunta a Adán. Algo había pasado en la disposición del corazón de Adán y Eva, que se habían escondido, y entonces le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Así que Adán le responde: pues tuvo miedo, me escondí, me di cuenta que estaba desnudo, y pues luego es confrontado por Dios con la desobediencia, y luego empiezan a pagar las consecuencias como parte, como resultado de su desobediencia. Pero desde entonces nosotros nos damos cuenta de un Dios que no abandona a su criatura, que no abandonó a Adán y Eva, por supuesto nunca ha abandonado a la humanidad. Y a través de toda la historia bíblica hay un llamado de Dios continuamente en toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un llamado a la humanidad, un llamado a todos los seres humanos al arrepentimiento. Hay un llamado de Dios a restaurar la relación con Él, por supuesto, Él proveyendo la plataforma y todos los medios para que esa restauración de la relación se pueda dar. Un llamado a conocer y a experimentar a Dios en toda su dimensión, a caminar en su voluntad, y por supuesto un llamado a rendirle cuentas, ¿verdad? Así que ese llamado de Dios, por supuesto de por medio, cuando nosotros consideramos, si consideramos nosotros nuestra experiencia personal, desde el día que conocimos a Dios, y habiendo conocido de una mejor manera a Dios, considerar también los años anteriores a esa experiencia del nuevo nacimiento, podemos darnos cuenta que de por medio, en ese llamado que Dios hizo a nuestra vida, que hace a nuestra familia, que hace a todas las naciones, que hace a la humanidad, está de por medio el interés genuino y sincero de Dios en su criatura, en el ser humano. De por medio
está también el interés de Dios de tener cercanía, intimidad, comunión, relación con su criatura, ofreciendo de su parte todo lo que Él tiene para poder bendecir a su criatura. Y por supuesto también de por medio, dentro de ese llamado, está lo que conocemos y llamamos como propósito, porque Dios, al llamarnos, siempre tiene en mente, podríamos decirlo, Dios es espíritu, ¿verdad? Así lo sabemos, pero Dios tiene siempre en su pensar, en su corazón, propósito y razones específicas por las cuales Él nos llama a los seres humanos, y nosotros como parte de su pueblo también hoy necesitamos considerar permanentemente las características de ese llamado para que podamos caminar en él. Así que yo quisiera mencionar algunas cosas, características de ese llamado que Dios está haciendo a toda la humanidad, pero que Dios está haciendo particularmente a aquellos que formamos parte de su pueblo. Esta es la historia, por así decirlo, el testimonio de la historia bíblica del llamado de Dios al ser humano a vivir reflejándolo como imagen y semejanza suya, a vivir para Él un llamado a la restauración de la comunión después que Adán y Eva pecaron, llamado que se ha mantenido hasta hoy y que es el testimonio del Antiguo y del Nuevo Testamento para toda la humanidad. Características del llamado. La primera cosa que quisiera mencionar es el hecho de que su llamado, el llamado de Dios, es un llamado personal. Por supuesto, Él llama a naciones, Él llama a toda la humanidad, pero para poder hacer eficaz ese llamado, Él hace un llamado al corazón de cada ser humano. Y para poder, yo quisiera leer, por ejemplo, hablando de nosotros como pueblo de Dios que conocemos a Dios, quisiera leer en Juan capítulo 10, el escritor bíblico dice: y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hablando de el buen pastor. Y cuando las ha sacado a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, dice, porque conocen su voz. Es un llamado personal. Dios siempre es un Dios personal, y continuamente, habiéndole conocido, va a querer que tú y yo conozcamos su voz y que podamos ciertamente responder a su dirección, y para eso nos ha hecho habitar en nosotros a su Santo Espíritu, para que Él sea quien nos guíe a toda verdad. Es un llamado personal, y por consiguiente, siendo tan personal y tan directo, tenemos que reconocer lo que la Escritura nos enseña, que cada uno de nosotros como hijo de Dios dará a Él cuenta de sí, como nos dice Romanos 14:12. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y el otro pasaje que quisiera mencionar en cuanto a que el llamado de Dios es personal, porque es un llamado también a la responsabilidad, un llamado a rendir cuentas, es el hecho de que el libro de Eclesiastés nos enseña que el todo del hombre es Dios, y porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, y por consiguiente el consejo que da el escritor: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso, temer a Dios, amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios, es el todo del hombre. Características del llamado que Dios está haciendo a su pueblo: lo primero es personal. La segunda cosa también es el hecho de que el llamado de Dios, su llamado, responde a un plan eterno. Dios siempre ha sido un Dios de propósitos, un Dios de planes, y por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, podemos leer esto en cuanto al llamado de Dios. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y luego dice el versículo 30: y a los que predestinó, un destino anticipado, a estos también llamó.
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamado de Dios responde a un plan eterno, lo que hubo en la mente y en el corazón de Dios antes de traer a existencia a la humanidad y a toda la creación y formar los cielos, la tierra, el universo y todo lo que estamos tratando de nosotros de conocer como universo. La vida tiene un plan. Nada más seguro para nosotros como seres humanos entender esto de parte del corazón de Dios, que la vida en Dios siempre tiene un plan y cada uno de nosotros debe responder a ese plan y a ese propósito que Dios estableció para la vida. Debemos reconocer y recordar lo que hemos escuchado por muchos años, de que los planes de Dios siempre son los mejores para nuestra vida, ¿verdad? Estar haciendo lo que Dios quiere y donde Dios quiere traerá satisfacción al ser humano. Esta semana que recién terminó tuve la oportunidad de platicar con alguien a quien me pidieron ayudar como parte de la necesidad que hay en su corazón. Y esta persona, pues platiqué como 1 hora y pico con esta persona, apenas la acababa de conocer y tuve la confianza de contarle algunas cosas de mi vida y cómo Dios me alcanzó, y luego él también tuvo la libertad de, tratando yo de despertar confianza, de poder abrir su corazón. Y parte de lo que platicaba esta persona como parte de su necesidad, de la necesidad de su vida, él me decía: tengo insatisfacción en la vida. Me siento vacío, me siento sin sentido, me siento sin razón de ser. Y una de las expresiones que usó hablando de su vida y un poco de su familia, me decía, haciendo referencia a alguien de su familia: miro al jardín de enfrente y lo miro mucho mejor que el mío. Porque él, a estas alturas de la vida y habiendo pasado tantas situaciones que él me contaba como parte de la crisis de su corazón, que lo ha llevado al vacío y a la insatisfacción, puede ver que alguien de su familia está en una dimensión diferente, y él me decía: no he aprovechado todas las oportunidades que he tenido. Miro el jardín de enfrente y no he avanzado tanto, y todo, me decía, reconociéndolo, ha sido fruto, cosecha de mis elecciones y las malas decisiones que he tomado en la vida. Por supuesto, lo animé a considerar el hecho de que nunca es tarde para retomar el camino. El llamado de Dios responde a un plan eterno. Un Dios tan grande, tan soberano, omnisciente, todopoderoso, se tomó el tiempo para de alguna manera definir los carriles, los parámetros generales en los cuales nuestra vida puede ser recorrida, caminada y vivida. Y cuando nosotros respondemos a ese plan eterno y propósito de Dios, marcados a través de la historia bíblica, entonces podemos encontrar satisfacción y plenitud en la vida. Tercera cosa, el llamado de Dios, su llamado también es ineludible, ¿verdad? Ineludible, ¿por qué? Porque nuestra respuesta al llamado, la respuesta del ser humano puede ser a decirle a Dios: no quiero absolutamente nada contigo. La respuesta al llamado puede ser: bueno, está bueno, pero ahí lo tenemos como también me decía esta persona con lo que platiqué, ese Dios bombero que siempre está ahí atento, ¿verdad? O debiera estar atento para apagar incendios, y entonces solo lo buscamos y clamamos a Él cuando hay fuertes necesidades en nuestra vida y en nuestro corazón, en lugar de hacerlo la parte esencial de nuestra vida y de nuestro caminar. El llamado de Dios es ineludible porque siempre tenemos que dar como seres humanos una respuesta. En Hebreos 4:7 hay un pasaje que quisiera mencionar en este sentido, que también es parte del Antiguo Testamento, y esto es lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 4:7. Dice, hablando de Dios que determina un día, hoy
después de tanto tiempo, dice, si oyeres hoy su voz, la segunda parte del versículo 7 de Hebreos 4, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a una parte del Antiguo Testamento, también referida en el Salmo 95, porque Israel oyó la voz de Dios, oyó el llamado de Dios y endureció su corazón. Y como resultado de eso, el salmista da testimonio que Dios dijo: 40 años estuve disgustado con la nación porque no le creyeron, dice, ni conocieron sus caminos y por supuesto tampoco respondieron a su llamado. Está haciendo referencia a los 40 años que Israel tuvo que quedarse dando vueltas en el desierto. 40 años, imagínense, simplemente que no le creyeron, y el juicio de Dios fue que todos los que no creyeron murieran en el desierto. Ahí murió toda la generación de soldados de israelitas que pudieron haber entrado a la tierra prometida, pero por no haberle creído a Dios, Dios dijo: estuve disgustado 40 años con la nación, se quedarán en el desierto. El llamado de Dios es ineludible. Muchos hasta hoy han dicho no. Otros han dicho sí a medias, y otros estamos tratando, debiera ser así nuestra decisión, de comprometernos con Dios para vivir para Él. Recordemos, el interés de Dios por nosotros nunca va a detenerse, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que se ha comprometido con su palabra y continuamente nos buscará y nos llamará para que caminemos con Él. No endurezcamos nuestro corazón. Su amor nunca mengua, nunca cesa, siempre está ahí. Como dijo el profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su plan y su propósito siempre están ahí a nuestro alcance, y en el momento que tomemos la decisión o que quisiéramos tomar la decisión de vivir para Él completamente, Dios estará ahí atento a recibirnos, porque es un Dios que siempre se extiende para darnos oportunidades. Cuarta cosa, avanzando un poco en esto del llamado de Dios. El llamado de Dios, su llamado también es santificador, y vamos a leer en primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, espero haber anotado bien. Dice Primera de Pedro 1:15, porque el llamado de Dios también es santificador, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: para que todo vuestro ser, ya me vino a la mente el versículo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El llamado de Dios es santificador. Un Dios santo llama a su pueblo a ser santo, es decir, apartado, consagrado, dedicado a Dios en toda su forma de vivir. La santidad en ese sentido es una posición que los seres humanos alcanzamos en Dios al nacer de nuevo. Dios llama a su pueblo santo, Dios llama a sus hijos santos. El asunto es que nosotros nos concibamos y nos dimensionemos en esa realidad, porque eso nos dará un mayor sentido para nosotros vivir apartados para Dios. Ser santos es una posición que Dios nos da en Cristo Jesús, y la santificación es un proceso que inició desde el día que nacimos de nuevo. Dios nos apartó para Él, y nosotros estamos en ese proceso de vivir de una manera santa, apartada, digna de un Dios santo. Un proceso que empezó desde que nacimos de nuevo, los cambios que Dios operó en nuestra vida, restaurando primero nuestra relación con Él, perdonando nuestros pecados, y de ahí en adelante su llamado para que nosotros procuremos resistir la tentación con su ayuda, con la fortaleza del Espíritu Santo, y vivir
para Él. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel y proveerá juntamente con la tentación el medio de salida para que podamos soportar. Su llamado también es santificador. Quinta cosa, para ir avanzando, el llamado de Dios, su llamado también es permanente. ¿Qué quiere decir eso? Permanece durante toda la vida. Ciertamente Dios nos llamó para salvación. En diferente momento de la vida, cada uno de nosotros respondió a Dios. Se dio cuenta de su necesidad, pidió a Dios perdón por sus pecados. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, fuimos perdonados, estamos ya en una comunión directa con Dios por su palabra, por su espíritu, tenemos acceso al trono de la gracia, pero su llamado es permanente. ¿En qué sentido? Y aquí quiero mencionar ese pasaje de Apocalipsis 3:20, donde Dios, hablando de su interés de tener intimidad, comunión, cercanía con sus hijos, con su pueblo, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, está hablando a sus hijos. Si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta, él dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado de Dios es a sentarnos a una mesa de comunión, a una mesa donde podemos comer, a una mesa donde podemos platicar, a una mesa donde podemos tomar un buen tiempo en paz y en reposo. Y Él dice: yo voy a estar, Él va a estar con nosotros, dice, pero nosotros también podemos estar con Él, porque esta comunión es de doble vía. Dios quiere estar con nosotros y nosotros debiéramos apreciar y estimar ese deseo de la voluntad de Dios y apartar tiempo para estar con Dios. ¿Cuánto corremos en la vida? ¿Cuánto nos cuesta a veces apartar tiempo para orar? ¿Cuánto le cuesta a mucho del pueblo de Dios apartar unos buenos minutos del día para reflexionar, para meditar en la bendita palabra de Dios, ese libro que llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras, y entonces entender que Dios nos llamó su llamado es permanente, es algo permanente. Él siempre está ahí llamando a la puerta de nuestro corazón. Una buena pregunta para hacernos en este momento: ¿dónde estamos en nuestra relación con Él? ¿Tenemos apartado ese lugar secreto donde nos apartamos a orar y a tener un tiempo a solas con Dios? Hacemos con frecuencia una parada, un stop a la vida para poder decirle: Dios, aquí estoy porque quiero tener un tiempo contigo, porque tú quieres estar conmigo. ¿Cuántas veces, aunque Él está allí, nosotros no lo hemos tomado en cuenta o no lo hemos dado a Dios el lugar que se merece en nuestra vida? El llamado de Dios es permanente y Él te está llamando a ti y me está llamando a mí a la comunión. Sexta cosa en cuanto al llamado de Dios: su llamado también es sacrificial o sacrificado. Aquí la cosa se pone interesante y complicada. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas. ¿El llamado de Dios es sacrificado o es sacrificial? Permítame unos segunditos mientras llego por acá. Estamos acostumbrados a disfrutar de las bendiciones de Dios. De hecho, nos gusta, a mí me gusta, me fascina recibir las bendiciones de Dios y ver la mano de Dios sobre mi vida. Sin embargo, tenemos que entender que ese llamado que Dios nos está haciendo también es un llamado a comprometernos con Él. En Lucas 9:23, después voy a leer aquí en Lucas del versículo 57 en adelante, dice: Jesús dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso literalmente representa que nosotros debiéramos entender y estar conscientes que seguir a Dios, que el llamado de Dios es un compromiso al sacrificio y a la entrega.
Hay una canción por ahí que siempre que la oigo, yo menciono a veces, si puedo y tengo confianza con las personas que la cantan, dice, tomaste tú mi cruz. No, Jesús tomó la cruz que le correspondía a Él para morir en nuestro lugar. Pero a ti y a mí como hijos de Dios nos corresponde cargar nuestra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Él no va a tomar lo que te corresponde a ti. Él hizo el sacrificio que tenía que hacer perfecto, una vez y para siempre. Pero ahora nos toca a nosotros vivir también de una manera sacrificada para Dios. Así que quiero leer más adelante en Lucas 9:57. Porque mucha gente escuchó a Jesús en el tiempo que es de su presencia física, literal, en la tierra. Y entonces mientras compartía ahí un buen tiempo con algunos, dice el versículo 57, yendo ellos, un grupo de personas ahí con Jesús, uno le dijo en el camino, allá iban caminando platicando, Señor, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire, cuántas veces hemos hecho compromisos así en una u otra cosa, en una u otra dimensión para con Dios, y luego ya más adelante la decimos o ya no somos capaces de cumplir aquello que nos comprometimos. Le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí había una inquietud, un sentimiento, una disposición de seguir a Jesús. Entonces viene Jesús, porque Él siempre es así, y a los que nos comprometemos siempre tendrá también algo a que comprometernos, Él de una manera mayor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, Él está hablando de sí mismo, no tiene de dónde recostar la cabeza. En otras palabras, ¿quieres seguirme? Vas a tener que pagar un precio de la misma manera que yo lo estoy pagando, porque no tengo dónde recostar mi cabeza. Hay mucho que hacer. Hay mucho que invertir en el reino de Dios, y yo lo estoy haciendo. Así que si quieres seguirme, te comento que no vas a tener donde recostar tu cabeza. No va a ser tan placentero como te imaginas o como piensas. Y muchas veces nos han presentado, espero que no sea así en tu caso, no fue así en mi caso, gracias a Dios. A veces nos presentan o presentamos un evangelio de comodidad, un evangelio en el que parece que todo va a estar ahí asequible a la vuelta de la esquina o al alcance de la mano, y con mucha frecuencia la gente se desengaña, porque muchas veces cuando nacen de nuevo y empiezan a comprometerse con Dios, pareciera que el mundo entero se les vino encima, empezando a veces por la familia, y entonces se vuelve complicado seguir ese llamado al sacrificio, ese llamado sacrificial que Dios está haciéndonos. Estaba en la disposición de seguirlo, y Jesús le dijo, bueno, te comento que no va a ser tan fácil. Pero adelantito en los siguientes versículos viene Jesús, y entonces dijo a otro, le contestó eso al que quería seguirlo, y entonces dice que Jesús dijo a otro, sígueme. El llamado de Jesús para todos nosotros a seguirlo. Dice que le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y yo no sé si el padre había muerto o estaba esperando que primero muera mi padre, que primero ya no esté mi familia, y después, cuando ya no tenga ese nivel de compromiso, te voy a seguir. Pero se excusó, y entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, hay cosas más trascendentales que nuestra familia misma. Eso es complicado. Después de Dios, la familia es esencial. Pero en muchos casos, a veces nuestra familia ocupa un lugar tan fuerte en nuestro corazón que nos impide seguir a Dios como debiéramos seguirlo. Deja que los muertos entierren a los muertos, deja que ellos se ocupen de lo que se ocupe. Pero si tú quieres ocuparte de lo trascendental en la vida, anuncia, involúcrate en el compromiso de anunciar el reino de Dios, que es trascendental para tu vida, para tu familia y para todos aquellos con los que compartes. Entonces también dijo a otro, porque Jesús siempre está desafiando a su gente, a su pueblo, a seguirlo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Este ya es un compromiso de otra persona. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos. Regresé. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor.
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras, también tenía algunas prioridades y algunas cosas que hacer antes de seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, con eso terminamos leyendo en Lucas 9, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Es decir, una vez se acepta el llamado, es un llamado al sacrificio, ya no hay vuelta atrás. Los mexicanos tienen una expresión que yo aprendí de ellos, dicen para atrás ni para tomar impulso. Y Jesús lo que está diciendo aquí, ok, estás poniendo ya, quieres seguirme, quieres trazar un camino recto para caminar conmigo, no mires hacia atrás, no mires hacia otras cosas porque te vas a desviar. Ese es el precio del seguimiento. El llamado es sacrificial. Dios quiere tener el lugar preferente en nuestro corazón sobre padres, sobre madres, sobre hijos, sobre amigos, sobre carrera, sobre posesiones, sobre dinero, sobre todo, porque Dios quiere ser siempre primero en nuestra vida. Y la última cosa que quisiera mencionar en cuanto al sacrificio, el punto 7 es su llamado es con propósito. Lo mencioné un poco al principio. En 1 Corintios 1:9 hay un versículo en el que la escritura reza y dice esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay un propósito definido para este llamado, para el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que entender también que ese llamado a la comunión y a la relación con Dios, porque es un llamado con propósito, también involucra en muchos casos, haciendo un poquito mención al punto anterior, padecer y pagar un precio, y en algunos casos persecución. Quiero ir a 1 de Pedro 2:21 para leer un versículo, ¿verdad? La Biblia dice también en otra parte: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, ¿verdad? No, la vida cristiana no es un mundo de rosas sin espinas, ¿verdad? Dice el versículo 21, 1 de Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus pasos. Fuimos llamados para seguir a Dios sacrificialmente, y si es necesario, en muchos casos van a haber crisis, va a haber persecución. Para esos fuimos llamados. Y la última cosa que quisiera mencionar al hecho de que el llamado de Dios es con propósito, es que tú y yo, como pueblo de Dios, necesitamos vivir a la altura del compromiso del que Dios nos llamó. Y para eso quiero ir al libro de Efesios, donde vamos a terminar esta reflexión, donde Pablo dice esto: yo pues, dice, preso en el Señor. Imagínese, ¿verdad? Está escribiendo desde la cárcel, preso por Jesucristo. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. El cristianismo, seguir a Dios es la vocación de nuestro corazón. Fuimos involucrados por Dios en esto. Nosotros tomamos una decisión, y el reto de la escritura es que andemos a la altura del llamamiento que Dios nos hizo, que andemos como es digno de la vocación en que fuimos llamados. Y luego aconsejo alguna de la forma, qué elementos podemos usar en ese nuestro caminar. Dice: con toda humildad y mansedumbre. Cómo nos cuesta ser humildes. Cómo nos cuesta ser mansos, ¿verdad? Aguantamos, soportamos hasta cierto punto, pero ya decimos: se me acabó la paciencia. No, el llamado de la escritura, así como fue Jesús, a ser manso y humilde de corazón, con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice, esto es también comprometedor y sacrificial: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque en la vida cristiana, aún con los hermanos en la fe, se pasan crisis, como yo puedo dar testimonio, y la gran mayoría, creo, de los que están viendo esta reflexión podemos dar testimonio. A veces la vida dentro de las iglesias locales es complicada y se vuelve difícil, y algunos, por las crisis que hay entre hermanos,
abandonan congregarse y se alejan de ese elemento que Dios puso en la escritura de congregarse como un punto también de crecimiento y de desarrollo, de soporte y de apoyo en la vida. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, el sello, el vínculo perfecto, el amor. Y luego dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¡Hala! Cómo somos de brincones a veces, ¿verdad? Y Dios nos llama a la paz. Dios nos llama al perdón, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No, algunos somos solícitos en buscar, hay que arreglar las cosas, esto no se va a quedar así, en lugar de buscar la paz y arreglar las cosas. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, porque fuimos llamados por el Dios eterno, el Dios creador y el Dios sustentador del universo. El llamado de Dios es con propósitos particulares para nuestra vida, y la respuesta a ese llamado es tuya y es mía, ya como pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Vivamos como tales, respondiendo a la altura a este llamamiento que Dios nos hizo. Padre, queremos darte gracias por llamarnos. Tu palabra dice que en tu eternidad nos llamaste, nos escogiste, Señor, y hubo un momento en nuestra vida en que nosotros decidimos ciertamente escogerte a ti, volvernos a ti, arrepentirnos de nuestros pecados y responder a tu amor, a tu gracia y a tu misericordia, recibiendo nuestro perdón y en ello también el regalo de la vida eterna. Apreciamos, Dios amado, y estimamos tu inversión en nuestra vida, y oramos para que cada uno de nosotros, Señor, tenga la fortaleza de tu espíritu, la guía de tu espíritu, para responder ciertamente a la altura de esta vocación a la que nos llamaste, para ser tu pueblo y ser tus hijos. Gracias por tu amor, gracias por llamarnos, gracias por tu interés, gracias por siempre estar ahí. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones en nombre de Dios. Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres